Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Hay una filosofía de vida que mucha gente tiene para tomar decisiones y ese es el pragmatismo. Es decir, lo práctico, lo fácil, lo que me sirva y la actitud egoísta. Si me beneficia a mí, bien. Si no, no me interesa. Esa es la actitud de muchos. Si no es mi problema o yo no recibo algo a cambio, sencillamente lo desecho, lo ignoro. ¿No es esa la actitud de muchos? Muchísimo. Siempre decimos cosas como: no te compliques, no es tu problema, piensa en ti, segundo en ti, tercero en ti. Un pensamiento sumamente individualista. El amor al prójimo brilla por su ausencia. Y después preguntamos por qué el mundo está como está. Hay una anécdota de esto en la que en una oportunidad una periodista, al final de una conferencia en la que estuvo un cristiano, se acercó a él para hacerle una entrevista. Y lo primero que le preguntó fue: ¿el cristianismo funciona? Y el cristiano se quedó perplejo mirándola. Y la periodista, al darse cuenta que no respondía, le repitió la misma pregunta hasta 2 veces. Con otras palabras, ¿de qué sirve? ¿Qué resultado puede dar a la sociedad? Y esto es impresionante porque muy pocas veces se pregunta la validez del cristianismo en esos términos de utilidad. La apologética defiende por qué un argumento es cierto o no en base a evidencias, pero no si sirve para algo. Así es la ideología del pragmatismo, que ha llegado a convertirse en uno de los ídolos de la sociedad actual. La mentalidad pragmática se resume en sus 3 típicas preguntas, que se enfocan en su preocupación central, y es: ¿funciona o no funciona? ¿Para qué sirve? No se está haciendo las preguntas correctas. ¿Es bueno o malo? ¿Es verdad o mentira? ¿Es moral o inmoral? Lo ético queda supeditado a lo útil. De los principios se cambió a resultados. Para evaluar una situación o ideología o persona es que funcione. Este es uno de los dioses seculares de hoy. Y lo podemos ver, por ejemplo, en muchos programas de televisión, en las conversaciones de la calle, en la prensa, incluso en la iglesia. Los medios se plantean primeramente si vende o no. No me importa que sea bueno o malo. Si es verdad o mentira, si es moral o inmoral. Por eso debemos descubrir los elementos más peligrosos del pragmatismo. Peligrosos no solo para la fe del creyente, sino incluso para la convivencia social. Solo así podremos responder adecuadamente a quienes buscan el utilitarismo en todas las cosas. Los argumentos que les voy a plantear hoy son del psiquiatra y presidente de la Alianza Evangélica Española, Pablo Martínez Vila. Y él analizó las raíces de esa actitud tan pragmática que tenemos hasta en las relaciones y las emociones. La relación que tiene con el egoísmo, que también es una doctrina ético-filosófica, en el que las personas siempre actúan para su propio interés, aunque por supuesto en algunos momentos pueda llegar a ayudar a otros, pero solo si eso trae un beneficio propio. Es decir, que puede sacarle provecho, bien sea para quedar bien delante de otros, un ascenso, dinero, aceptación dentro de un grupo. De lo contrario, el egoísta, la persona egoísta, no moverá un dedo. Y también veremos la relación que tiene el ser tan pragmático con el hedonismo. Les recuerdo que hedonismo es la búsqueda del placer en todo y como único objetivo en nuestras decisiones y proyectos, evitando siempre que sea posible lo incómodo, el dolor, las consecuencias desagradables, salir de la zona de confort y de seguridad. Y en esta oportunidad no voy a tratar
las consecuencias de esta conducta, que sin duda alguna han sido perjudiciales en gran manera, sino que iré a las raíces para poder comprender el amargo de este asunto. Por supuesto, bajo el análisis de los expertos, como les dije, les compartiré lo que investigó el psiquiatra español Pablo Martínez Vila, quien además de su carrera profesional, tiene amplia experiencia en el área, con un gran reconocimiento por el trabajo que hace dentro de la organización cristiana en España. Entonces, veamos. A simple vista, lo que hasta ahora hemos visto y hemos dicho sí, pero yo no le veo algo como, no me parece que sea tan peligroso, parece inofensivo. Si no lo necesito, no lo quiero y ya está. ¿Qué tiene eso de perjudicial? No es así tan fácil, porque, por ejemplo, les voy a citar algunos ejemplos para que lo puedan entender mejor y me acompañen con eso. Tenemos casos muy frecuentes. Primero, en el ámbito de la familia. Muchos jóvenes razonan así, de esta manera. ¿Para qué necesito, por ejemplo, casarme? Cuando en muchos casos les parece más práctico, es rápido y cómodo juntarse o convivir bajo un mismo techo sin estar casados. Razón del por qué, por ejemplo, hoy en día la impopularidad de vivir un compromiso tan complicado y complejo como el matrimonio en una sociedad tan pragmática, pues es tan impopular, es súper impopular. ¿Qué se dice? Si nos juntamos y funciona, ¿qué más necesitamos? ¿Para qué nos sirven las iglesias, los juzgados, los testigos, las firmas? Esta forma de pensar es ideología pragmática pura, aun cuando la mayoría ni siquiera han oído esta palabra en su vida. Entonces, los principios quedan supeditados a mi necesidad y mi comodidad. Prescindo de todo lo que a mí no me es útil. Otro ejemplo en una línea parecida es que crece el número de mujeres que tienen un hijo sin vivir, ni pretender vivir jamás con el padre de este hijo. ¿Para qué aguantar a un hombre toda la vida si no lo necesito más que para tener el hijo que me va a dar? Una vez que me lo ha dado, ya no me es útil, ya no lo necesito. Un caso en Inglaterra es que se está observando un mayor crecimiento en el porcentaje de nacimientos que se dan en ese tipo de situación. Madres solteras que deliberadamente deciden tener un hijo prescindiendo por completo de su futuro padre. ¿Y qué diremos de los hombres después de unos pocos años de matrimonio? Que decide abandonar a su esposa porque ya no la necesita. ¿Y cómo justifican estos hombres esta decisión? Dicen cosas como estas: la vida tiene etapas, mi mujer me fue útil en una etapa de mi vida, pero ahora ya no. O sea que en un cuadro así, ¿cómo es tomada la mujer en un caso como este, por ejemplo? Como una lata de Coca-Cola, deséchese después de usada. Igualito. En un caso tan sencillito como este, veamos y observen las consecuencias devastadoras del pragmatismo en las relaciones personales. En el área espiritual también es lo mismo. Cuando uno les habla el evangelio a las personas, le presentamos el evangelio, ¿cuál es su respuesta? Nos dicen: eso está muy bien para ti, pero yo no necesito a Dios. Yo estoy bien sin Dios. Vivo cómodo, no necesito una religión. Simplemente no la necesito. Fíjense en la palabra necesito. Es impresionante cómo está presente cada vez más esa palabra. No, la palabra necesito. Recuerdo el caso de un joven que en apariencia se convirtió y poco después se bautizó. Se bautizó en una iglesia evangélica. Y de forma un tanto inesperada, al cabo de unos 3 años, abandonó la iglesia y, lo que es peor, su fe en Dios. Al preguntarle el porqué de su decisión, respondió fríamente: Dios no me solucionó los problemas. No me ha servido de nada. Aún peor, desde que estoy en la iglesia tengo más problemas que antes.
Un Dios que no me soluciona mis problemas es un Dios que no me sirve. Y por tanto, no lo necesito. Y podría dar miles de ejemplos más que muestran el fondo y la raíz del pragmatismo. Un egoísmo a ultranza donde la satisfacción y la realización del ego priman por encima de todo. La persona se mueve por la vida según sus necesidades propias. Si no te necesito, sea Dios, la esposa u otros, entonces no me interesa. Ya les dije sobre la raíz egoísta de la actitud o la filosofía de vida en la que todo se debe considerar que sea útil, si no, no. Y la otra raíz es la naturaleza hedonista del pragmatismo, del que solo busca cosas que le agraden y gusten, y evitar todo tipo de incomodidad. Pues bueno, el pragmatismo ayuda con este principio hedonista de buscar una satisfacción inmediata de cualquier necesidad o deseo. Esta es su segunda característica, de hecho. En este sentido, se enlaza completamente con la corriente hedonista, que es otro de los grandes dioses seculares. Su actitud ante la realidad se resume con la pregunta ¿por qué no ahora? Y en esto el psiquiatra Pablo Martínez explica que ese tipo de personas no pueden esperar, no quieren esperar. Así que el pragmatismo no solo está centrado en el yo, sino que también en el aquí y el ahora. La célebre frase de Carpe diem, vive el día, podría ser el lema favorito de muchos. El mañana y el futuro no importan. Comamos y bebamos que mañana quizás moriremos. Vivamos el día de hoy. Cero de pensar en las consecuencias o el después. Siempre y cuando esté ahorita mismo disfrutando, ya, eso es suficiente. Craso error. Por eso estamos como estamos. Esta forma de pensamiento, originada, por si no lo saben, en el filósofo alemán Max Scheler, sigue ese principio de la no frustración. Su énfasis está en que todo deseo debe ser satisfecho de inmediato porque dejarlo para después produce frustración. Y la frustración es negar la felicidad. De hecho, hay un caso bien resaltante para mostrarles el daño que hace esta forma de pensar. Es el caso que analizó el psiquiatra de los padres en Norteamérica. Ellos siguieron ese principio durante más de 20 años en la educación de sus hijos. Un experimento que falló. Y de hecho los padres pidieron perdón públicamente en un programa de televisión por haber formado una generación de jóvenes que no sabían lo que significaban las palabras como esperar o más tarde. La pérdida de estos valores produjo consecuencias sociales nefastas que comentaré en otro programa. Ahora veamos dos ejemplos prácticos de esta filosofía. El primero, tomado en el campo económico, es el sistema de venta a plazos. En el siglo XIX, cada uno compraba lo que necesitaba cuando tenía dinero ahorrado, el dinero necesario para comprar algo. La venta a plazos es un invento del siglo XX. Hoy compramos lo que necesitamos y lo que no necesitamos a crédito, incitados por supuesto, una propaganda apetitosa y eficaz. El producto nos entra por los ojos, por los oídos, músicas pegajosas, por ejemplo, hasta por el olfato y por el tacto. Y se nos hace irresistible, no podemos esperar. Los expertos en marketing conocen bien la importancia de los sentidos a la hora de provocar un impulso casi irrefrenable de comprar. Y ahí surge la maravilla de la venta a plazos, que permite la compra inmediata del producto. Uno no tiene que esperar a reunir todo el dinero. Se lo puede llevar ya. La otra parte de la historia es los créditos impagados, los embargos y los dramas personales o familiares, pero por supuesto todo esto se silencia o se minimiza, ni se cuenta.
La tarjeta de crédito es un símbolo por antonomasia del pragmatismo, porque permite la satisfacción inmediata del deseo sin pensar. Es que no hay que pensar a la hora de satisfacer el deseo. Pensar tiene que ver con el futuro, y lo que me importa es solo el ahora, diría el pragmático. Ojo, no me malentienda con estos ejemplos. No estoy diciendo que comprar a plazos o usar una tarjeta de crédito sea malo en sí mismo. En absoluto. A veces es un mal menor y otras veces incluso es un bien, porque permite el acceso a productos de primera necesidad. Por ejemplo, casi nadie podría comprar una vivienda sin el sistema de plazos y créditos. Lo que no es correcto es comprar de forma impulsiva para satisfacer simplemente el deseo o la necesidad del momento. Otro de los ejemplos más claros lo encontramos en el terreno de la sexualidad. Según una amplia encuesta realizada simultáneamente en varios países de la Comunidad Europea, la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales se sitúa, mejor dicho, en este tiempo en los 17 años, y hace solo 30 años estaba en los 22. En tan solo una generación hubo un cambio increíble. Hasta tal punto es así que este fenómeno está creando un problema importante de salud pública y social. El embarazo de adolescentes ha crecido en proporciones alarmantes. Claro que hay soluciones, y la solución a la que recurren es a otra herramienta propia del pragmatismo: el aborto. Considerado, pues, al fin y al cabo, una simple interrupción voluntaria del embarazo. Esto es terrible. ¿Dónde está la razón para ese cambio que se dio en el caso de la Comunidad Europea? Bueno, los jóvenes hoy, en general, no saben esperar. ¿Esperar? ¿Para qué? ¿Por qué? Ese es el argumento de muchos de ellos. Aldous Huxley, en su célebre libro Un Mundo Feliz, dice textualmente: no dejes para mañana la diversión que puedas tener hoy. Son muchas las personas que sin saberlo están aplicando en sus vidas la ideología fantástica de Huxley. Es simplemente la aplicación del pragmatismo a la vida diaria. ¿Cuánto necesita el mundo de Jesucristo? Muy bien lo dijo Pablo en las Escrituras, que el bien que quería hacer no podía hacerlo antes de tener a Cristo como su Rey y Señor. Y con eso termino. Muchas personas saben en su interior qué es lo bueno y lo que le agrada a Dios, pero dicen estas palabras que dice la Biblia en Romanos: me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y aquí está la respuesta. La única manera en la que puedes actuar correctamente, de acuerdo a los valores y principios que establece la palabra, es a través de Jesucristo, que te hace libre para actuar bien. Cualquier otra forma o estrategia para vivir de acuerdo a Dios, de acuerdo a las Escrituras, sin Jesús, será sencillamente un fracaso. Me alegra que te hayas quedado tomando conmigo este cafecito amargo sin relativismos. Si no te habías dado cuenta que vivías en un mundo del utilitario, ahora que lo sabes, reflexiona sobre las decisiones que tomas, porque ellas tienen consecuencias eternas. Recuerda que puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube bajo el mismo nombre. También mis cuentas personales me buscan por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Así que bueno, les doy un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas.
Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.